Señores estudiantes de la asignatura Legislación Laboral y Social, en esta oportunidad vamos a abordar el tema el contrato individual de trabajo y vamos a definirlo. Como ustedes pueden observar, el contrato individual de trabajo es el compromiso verbal o escrito en donde el trabajador se obliga a prestar un servicio lícito y personal bajo la dependencia del empleador a cambio de una remuneración. Aquí podemos observar los elementos esenciales del contrato individual de trabajo. Es decir, debe haber un acuerdo de las partes, es decir, no puede ser un contrato forzoso, porque nadie está obligado a trabajar para otra persona. Debe ser la prestación de servicios lícitos y personales, es decir, no puede prestarse servicios que están prohibidos por el ordenamiento jurídico, por las normas legales. Debe existir relación de dependencia o subordinación, en este caso, del empleado respecto del empleador, porque también hay la posibilidad de contratar lo que se llama los servicios profesionales de alguna persona, en donde no existe relación de subordinación, no existe relación de dependencia, y esta persona simplemente presta un producto, brinda un producto a cambio de lo que se le paga un honorario. Es decir, esta persona debe cumplir un horario de trabajo, debe cumplir una jornada de conformidad con lo establecido por el propio objeto de la contratación, debe registrar su ingreso, debe registrar su salida, debe tener días laborables, días de vacaciones determinados. Esto es importante porque aquí se configura precisamente la relación laboral y debe haber obviamente el pago de una remuneración, el emolumento o contraprestación, porque ningún trabajo es gratuito. Estos son importantes observar cuáles son los elementos esenciales pues, del contrato individual de trabajo. Como podemos observar, habíamos dicho ya que el contrato de trabajo está suscrito o se establece por dos partes. En primer lugar, el trabajador. Es la persona que se obliga a prestar su servicio o ejecutar una obra. Aquí es importante hacer una diferenciación que lo hace también el Código del Trabajo. Es decir, el trabajador puede ser empleado cuando los servicios que presta son intelectuales o intelectuales y materiales a la vez, y obrero cuando los servicios prestados son de carácter material. Esto es muy claro entender. Si un obrero hace actividades de carácter manual, de carácter material, pues entonces obviamente a su vez va a tener un salario, y el empleado, por ejemplo, cuando hace actividades de tipo administrativo, va a tener un sueldo. Esto es importante también tener en cuenta. Sin embargo, pues obviamente el ordenamiento jurídico protege tanto al empleado como al obrero, porque obviamente el trabajo dignifica a los dos tipos de trabajadores que constan obviamente protegidos por el Código del Trabajo. Y la otra parte, obviamente, para que pueda establecerse el contrato individual de trabajo es el empleador, que también es denominado empresario o patrono. En este caso, pues, el empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Una persona natural es cualquier empleador que pone una empresa y contrata a un trabajador para que le preste un servicio, o puede ser, en este caso, una empresa que está conformada por varios accionistas que tienen una representación legal, es decir, una persona ficticia que tiene momentáneamente un representante jurídico que representa o que suscribe el contrato en nombre de la empresa, o una entidad pública, por ejemplo, que tiene a su prefecto, a su ministro o a su alcalde momentáneamente al frente de la institución, que es una persona jurídica, y es el que en este caso pues suscribe el contrato individual de trabajo y representa a la entidad para efectos de la relación laboral. En definitiva, es a favor de quien el trabajador presta el servicio. Es importante entonces observar que existen dos partes para la suscripción del contrato individual de trabajo. Por un lado, el empleador, y por otro lado, el trabajador, que es el que presta el servicio. Esto es importante tomar en cuenta dentro de este tema, que el régimen laboral del sector público no es el mismo del sector privado. En el sector privado todos los trabajadores están amparados por el Código del Trabajo. En cambio, en el sector público solamente los obreros se rigen por el Código del Trabajo.
Los empleados, llamados servidores, se rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público. Esto es importante aclararlo. Vuelvo a repetirlo. En el sector privado, todos los trabajadores, sean obreros o empleados, ya habíamos diferenciado cuál es su actividad, están amparados en el Código del Trabajo, no hay otro régimen laboral. En el sector público, en cambio, hay dos regímenes laborales. Los obreros están amparados por el Código del Trabajo, mientras que los servidores, que son los empleados, equivalen a los empleados del sector privado, estarían amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público, que es un régimen diferente. No está este rato planificado comentar las diferencias de los dos regímenes. Sin embargo, es importante que el estudiante entienda que en el sector público el sistema de legislación laboral es un poco diferente al del sector privado. En el contrato individual de trabajo hay un aspecto fundamental que son las jornadas de trabajo. Ustedes conocen que la jornada ordinaria comprende 8 horas diarias en días laborables, es decir, las 40 horas semanales. Los días laborales normales son de lunes a viernes si es que la empresa no tiene otras necesidades, la empresa o entidad del Estado. También hay una jornada suplementaria, esta es aquella que excede de las 8 horas, es decir, en el día en vez de 8 horas se trabajan horas adicionales, hay un límite que el Código del Trabajo establece y el pago de estas horas adicionales se realiza con recargo del 50%. Entonces estamos hablando de horas suplementarias. Adicionalmente hay la jornada extraordinaria que se relaciona con el trabajo extraordinario realizado los días sábados, domingos y días feriados. El pago de estas horas se realiza con un recargo del 100%. Estamos hablando entonces del pago de horas extraordinarias. Repito entonces, hay una jornada ordinaria que es de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, pero la empresa en función de sus necesidades también puede requerir la contribución, el aporte, en este caso del trabajador, en horas adicionales que serían suplementarias si se realizan en los días laborables y extraordinarias si se realizan en días feriados o en sábados y domingos. Es importante finalmente esta parte que contempla la legislación laboral, que es el tema de las vacaciones, el derecho a las vacaciones remuneradas de 15 días ininterrumpidos cumpliendo un año de servicio, pues es uno de los derechos del trabajador, obviamente que el contrato individual de trabajo tiene que respetar. Cumplidos 5 años de labores, tienen un derecho a un día adicional de vacaciones por cada año excedente hasta un máximo de 15 días adicionales. El periodo de vacaciones incluye los días sábados, domingos y días festivos. Hemos abordado algunos aspectos importantes de este tema. Agradezco mucho su atención, señores estudiantes. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un comentario respecto a una diligencia que hemos tenido ayer después de casi un mes de para del Poder Judicial, o concretamente de los jueces declarados en sala plena, de un señor Solano contra Bacus. El señor Solano brindó servicios en distintas distribuidoras antes de ingresar a Bacus en el año 2007, a ingresar a trabajar directamente en Bacus en el 2007. Ayer se ha presentado las contestaciones de la demanda, en la cual San Ignacio ha señalado que las distribuidoras a las cuales se menciona como fusionadas con San Ignacio no es correcto, por cuanto nunca se fusionaron esas distribuidoras con San Ignacio, y señala que el señor recién ha trabajado en San Ignacio a partir del 2005. Es decir, niegan que el señor Solano haya trabajado en CISA desde el año 1993. Al leer la contestación de Bacus, que es finalmente a quien nos interesa demandar, porque lo que queremos es que Bacus nos reconozca la relación laboral a partir de que ha simulado durante muchos años que el empleador era las distribuidoras o los empleadores eran las distribuidoras, el nombre que queramos ponerle, cuando realmente era Bacus. Hemos señalado, y no nos cansaremos de decir, la relación Bacus con distribuidoras o centro de distribución, como yo le llamaba, era una relación filial principal, distribuidoras, filiales, Bacus principal, es de la misma organización.
Todo esto sustentado en pruebas, en documentos, pero frente a la negativa de San Ignacio, en la cual señala que no es posible que este señor haya trabajado para ellos en el 93, vemos la contestación de Backus, y oh sorpresa, Backus manifiesta que el señor Solano nunca ha trabajado para ellos, porque ha trabajado desde el año 93, escuchen bien, desde el año 93, como decimos nosotros, en San Ignacio. Bueno, aquí quedamos, ¿trabajó o no trabajó en San Ignacio? Porque para Backus sí trabajó en San Ignacio, para San Ignacio no trabajó en San Ignacio. Obviamente, cuando escuchó esta contradicción, el juez no hizo comentario, o quizás no se percató, pero yo sí me percaté porque leí los documentos. Entonces pedí la palabra y le dije: señor juez, usted nos ha invocado cuando hemos empezado el proceso, que este proceso se sustenta en una serie de principios, entre ellos el de la verdad, la veracidad, la buena fe, y que va a ser sancionado a quien actúa de mala fe. Sin embargo, creo que es importante, le dije al juez, hacer notar que hay una contradicción que no es entendible. Según San Ignacio, ellos tienen relación con el demandante del 2005 hacia adelante, y según Backus, reconoce que el demandante trabajó en San Ignacio del 93. Este juego de palabras o esta duplicidad lo único que hace es alterar el orden, alterar la verdad y generar confusión, especialmente en usted, que es el que tiene que resolver. Esta insistencia de Backus de que son cosas separadas nos resulta totalmente inaudita cuando hemos demostrado que hay correos electrónicos, capacitación de Backus al personal, declaraciones de testigos, organigramas de Backus. Pues no solo eso, el día de ayer me entregaron un documento de un funcionario en el cual el título es preliquidación por tiempo de servicio. Esta preliquidación está aprobada y dice: programa de reestructuración de gerentes de distribución. O sea, en este documento se reconoce, este documento ha sido elaborado por Backus, se reconoce que este es un programa de reestructuración de gerentes de distribución. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba el señor Brett Rogers. ¿Quién es el señor Brett Rogers? Vicepresidente de Recursos Humanos de Backus. ¿Y qué es lo que señala este documento aquí? Muy simple, lo que señala es fecha de ingreso a la organización. En el 82 trabajó este gerente. Fecha de ingreso a San Ignacio, 1994. Fecha de cese, 31 de enero del año tal. Leemos estos papeles, que no es el único, y leemos la contestación de la demanda, en donde Backus dice: nosotros con CISA tuvimos una relación solo de venta, no era parte de nuestra empresa, no había mayor relación con nosotros, solamente nos compraba cerveza. Es más, Backus hasta el año 97 no tenía nada que ver con nosotros, sino con la competencia. Entonces, ¿por qué aquí reconocen que este señor ha trabajado en CISA 31 de enero del 94? ¿Y por qué consideran que su tiempo de servicio son 29 años? Es decir, desde el año 82 hasta el año 2010. ¿Por qué si no tenían nada que ver con ustedes? A mí me apena ver cómo en el Perú las leyes se aplican con todo rigor a los tontos, a los que no tienen capacidad de lloriquear, o a los que no tienen capacidad de defenderse. Pero las grandes empresas, y es una pena hablar de grandes empresas porque nunca ha sido mi estilo criticarlas. Yo respeto a la gran empresa y creo que el problema no son los accionistas, sino son los funcionarios que de alguna manera generan esta distorsión. Vuelvo a decir, estas empresas enormes tienen todo un tinglado en donde hacen lo que quieran
nadie los sanciona, nadie los multa, son lo que digan es la solución al tema y es la verdad andante. Cuando vemos que mienten, engañan y dicen lo que les da la gana. Yo no me cansaré de decirlo, porque de alguna manera tenemos que lograr que el Estado reaccione y a estas empresas que en cualquier otro país ya lo hubieran sancionado con multas, posiblemente con una clausura, en fin, en ningún país del mundo hubieran aceptado que una empresa extranjera como lo es Bacus, en este momento perteneciente al grupo SAT-Miller, se burle de sus trabajadores. Pero aquí se burla de alguna manera teniendo como cómplices a peruanos en todos los niveles, en los cuales se aunan a cambio no sabemos de qué, presumimos, pero no sabemos de qué, a cambio de dinero posiblemente, de algún interés económico. Bueno, no les importa cortar cabezas, no les importa burlarse y hacen lo que quieren. Bacus está mintiendo en todos los procesos, lo dicen los papeles, lo dicen los documentos, las contradicciones que se dan. Pero ¿qué está diciendo Bacus en todas sus apelaciones? Porque ya han salido sentencias. Bacus dice: el juez no está motivando adecuadamente la sentencia. Una sentencia de 20 páginas, 30 páginas, pero la soberbia de quienes hacen estos escritos dicen: Bacus no está motivando adecuadamente, se está violando nuestro derecho de defensa, se está violando la Constitución. ¿No será este un mensaje? Un mensaje o una recomendación de alguien que les ha dicho: más que discutir las cosas que te muestran, limítate a decir que no hay motivación, y quizás haya una promesa por ahí, espero equivocarme, pero una promesa de algún magistrado que les haya dicho: no te preocupes, que da ese argumento y yo me encargo de que ganes. Sería vergonzoso decir así, pero insistiremos en verificar qué está pasando. No puede ser coincidencia que en 6 sentencias los argumentos son los mismos: falta de motivación. ¿Qué dice de los organigramas donde aparecen los funcionarios de Bacus o de San Ignacio en Bacus? Nada. ¿Qué dicen los correos electrónicos en donde, por ejemplo, Bacus ordena o autoriza, mejor dicho, a San Ignacio para que otorgue préstamos a su personal, fijando las condiciones de estos préstamos? Bacus autoriza préstamos al personal de San Ignacio, demostrando que actúa como empleador. ¿Qué dice Bacus en su contestación? Nada. ¿Qué dice Bacus de los certificados de capacitación del año 95, 96, 97, en donde está demostrado que Bacus capacitaba a este personal que ha demandado? No dice nada. ¿Qué dice Bacus de estas liquidaciones en donde se reconoce de que San Ignacio era parte de su organización? Pues no dice nada. ¿Qué dice Bacus de los documentos que existen, de las cartas internas, en las cuales funcionarios de San Ignacio se dirigen a Bacus en plan de sujeción, diciéndole que trabajador ha cambiado su domicilio, diciéndole que ya ha cumplido con el pago del CTS, diciéndole que tomen en cuenta que ha nacido el hijo de un trabajador? No ha dicho nada. ¿Y qué dice de las actas en donde, presidida por el señor Miguel Beca, las actas de gerencia, participa Verónica Collas como asistente de él, y todos los gerentes de distribución que aparecen en esa relación, tomando decisiones de administración del centro de distribución, de personal, de distribución, de reparto, de los choferes? ¿Qué dice Bacus? Nada. ¿Y qué dice de las declaraciones testimoniales del señor Miguel Beca y del señor Carlos Loyola en la contestación de la demanda? No dice nada. El señor Carlos Loyola dice: no valen esas declaraciones porque el señor Loyola ha demandado y ya tenía interés en demandar, por tanto su información está orientada a hacerle daño a Bacus, lo cual es una gran mentira. ¿Pero qué dice?
Pues nada. ¿Para qué la ley nueva, para qué la ley 29497 establece la obligación de ser honestos, de ser transparentes, de ser veraces, si ningún juez va a ser capaz de decirle a los señores de Bacus: ¡hey, ya basta! Señores, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué no sancionan con tanta demostración de las contradicciones que existen como ordena la ley? ¿Y por qué sí sancionan a un trabajador que exige respeto a la Constitución y que se respeta el principio de la irrenunciabilidad de derechos? Y ahí sí hay dos jueces que invocan la ley y sancionan al trabajador multándolo. Es decir, no multan a Bacus, pero multan al trabajador. Que se comprenda que el Perú no va a cambiar porque cambiemos presidentes, porque alguna esposa de presidente quiera ser presidenta, porque el Congreso haga leyes, o porque el Congreso sea ineficiente o eficiente, o porque se quiera atacar al señor García, o porque se quiera atacar al doctor Toledo o a quien sea. Así no va a cambiar el Perú. Lo único que estamos haciendo es a río revuelto ganarse pescadores. ¿Quiénes son esos pescadores? Estas empresas que vienen a llevarse el dinero del país, que venden una imagen de moralidad y al final simplemente no hacen nada por el bien del país. Están alimentando el odio, están alimentando indirectamente la violencia, están alimentando la desconfianza, en perjuicio de los buenos empleadores, que los hay muchísimos, de empleadores que se esmeran en respetar a sus trabajadores. Estas grandes empresas que vienen del extranjero, algunas, porque otras son buenísimas y al contrario, hay que sacarse el sombrero por ellas. Pero empresas como Bacus, en donde con pruebas podemos decir que se burlan de sus trabajadores, la misma SUNAT, que se burla de sus trabajadores. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros seguiremos peleando, seguiremos luchando y seguiremos hablando, porque es importante que se participe, pero que se participe con críticas, sin temores. Sería muy cómodo no hacer nada. Sería muy cómodo ¿hacer qué? Traicionar a los trabajadores, echándose a la empresa y no peleando porque es un monstruo. No se imaginan lo bonito que es pelear con un monstruo, pero lo más importante, lo bonito que es ganarle a un monstruo, porque la fuerza del dinero no prima frente a la fuerza de la razón. Entonces, espero que entendamos que la honestidad no es solamente una expresión graciosita de la ley, es una necesidad para que los procesos sean honestos y sean claros. Hoy día en la mañana participé en una diligencia de una persona que asesoro, pero llegué bastante temprano y tuve oportunidad de ver cómo se manejaban determinados casos legales. Y verdad que los jueces están actuando muy bien. Hay jueces que interrogan impresionantemente y le dicen a la gente: ¿sabe qué? Después de todo lo que hemos analizado, lo más indicado es llegar a un acuerdo, ¿no? No tiene sentido pelear, no veo razón para postergar esto en un juzgamiento cuando ustedes reconocen que le deben, la señora también, pero también es claro que la señora ha cobrado y no lo había dicho. Entonces hablemos claro, hablemos de manera honesta y pongámonos de acuerdo, porque no tiene sentido postergar esta decisión. Jueces que son líderes, jueces que son honestos, jueces que están cumpliendo la ley, pero hay otros que se olvidan que hay que poner en su sitio a estas empresas y acordarse de ellos mismos. Los jueces se han quejado porque no se ha respetado la ley orgánica del Poder Judicial. A mí también me da la impresión que se ha burlado de ellos. El Congreso, 2 días antes o un día antes que saliera la notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional ordenando que se cumpla ¿qué? Con la ley orgánica, lo que ya habían dicho hace un par de años, simplemente sacó una ley. Por un lado estaban conversando y por la espalda, cual puñal, le pusieron una ley que modifica la ley orgánica del Poder Judicial. La pregunta es: ¿esa ley orgánica del Poder Judicial tiene fecha retroactiva? Puede tener fecha retroactiva. Esa modificación servirá para los 9 jueces, pero no para aquellos que ya obtuvieron derechos que no han sido cumplidos. Entonces, así como sabemos que los jueces tienen la razón, los jueces también deben entender: no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti.
respeta los derechos, sanciona a las empresas. El día que estos abogados jóvenes que están yendo, bueno, no están yendo los abogados expertos o los abogados que dictan charlas y que se paran en una exposición brillante para hablar de la moral y para enseñarnos a cómo se aplica correctamente la ley y el valor de la ley y el valor de respetar los derechos. Ellos no son los que van, porque ellos no serían capaces de pararse frente al juez para decir las barbaridades que escuchamos, menos que los firmen. Entonces, frente a ello, ojalá fuera los abogados, no voy a decir sus nombres por respeto a ellos, pero los que me escuchan y saben a quiénes me refiero, ojalá fueran y hablaran, expusieran frente a los argumentos. Sabemos que en Bacus estos abogados les han dicho: señores, negocien, arreglen, concilien. Sabemos que en Bacus hay preocupación, sabemos que en Bacus han cambiado de presidente, ya ha llegado un tipo muy bien intencionado, ha llegado una persona muy hábil, una persona que es un excelente funcionario en el Perú. Llegó Fernando Zavala, una persona conocida, una persona que tiene características impecables, nunca nadie le ha cuestionado nada y no va a permitir que nadie se lo cuestione. Yo creo que él va a tener un reto, y un reto primero para parar a los abogados, llamar a los máster, llamar al doctor tal y al doctor cual del estudio tal y decirle: venga para acá, explíqueme qué está pasando, por qué ha empezado y esto se ha hecho una bola de nieve, qué pasó, o sea, por qué no fueron capaces de sentarse y de arreglar, qué pasó. Yo creo que lo va a decir él. Ojalá no me equivoque, y ojalá las cosas vayan caminando en un sentido positivo en beneficio de los trabajadores. Bien, muchísimas gracias y hasta otro momento.